Historia de la guerrilla en Latinoamérica. La historia de la guerrilla en América Latina es un fenómeno complejo y multifacético, marcado por diversos factores políticos, sociales y económicos. Desde el siglo XX, las guerrillas han surgido en diferentes países de la región, con objetivos, ideologías y métodos de lucha variados. Orígenes e influencias. Las primeras guerrillas en América Latina se inspiraron en las ideas revolucionarias de figuras como Simón Bolívar y Ernesto Che Guevara, quienes lucharon por la independencia de las colonias españolas. Sin embargo, el auge de las guerrillas modernas en la región se produjo durante la Guerra Fría, con la influencia de la Revolución Cubana de 1959. La Revolución Cubana se convirtió en un modelo para muchos movimientos guerrilleros en América Latina, que buscaban derrocar a gobiernos autoritarios y establecer sistemas socialistas. La ideología marxista-leninista y el maoísmo se difundieron ampliamente, inspirando a grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA, en Perú, y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN, en El Salvador II. Motivos y objetivos. Las guerrillas en América Latina han surgido por diversas razones, incluyendo desigualdad social y económica, la profunda brecha entre ricos y pobres, la concentración de la tierra en manos de una élite y la falta de oportunidades para las poblaciones marginadas han sido factores clave en la aparición de movimientos guerrilleros. Represión política, la falta de democracia, la persecución de opositores políticos y la violación de los derechos humanos han impulsado la lucha armada como una forma de resistencia. Intervención extranjera, la intervención de Estados Unidos en la región, especialmente durante la Guerra Fría, ha sido vista por algunos como un factor que ha contribuido a la inestabilidad política y al surgimiento de las guerrillas. Los objetivos de las guerrillas han variado, pero generalmente se han centrado en derrocamiento de gobiernos autoritarios. La toma del poder por la vía armada ha sido un objetivo central para muchos grupos guerrilleros. Implementación de reformas sociales y económicas. Las guerrillas han buscado mejorar las condiciones de vida de las poblaciones marginadas, redistribuir la riqueza y promover la justicia social. Independencia regional. Algunos grupos guerrilleros han luchado por la autodeterminación de regiones o pueblos indígenas, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en México. Evolución y diversidad. Las guerrillas en América Latina no son un fenómeno homogéneo. Han existido grupos con diferentes ideologías, estructuras, métodos de lucha y niveles de apoyo popular. Algunos ejemplos de la diversidad de las guerrillas en la región incluyen guerrillas de izquierda. Estos grupos se basaban en el marxismo-leninismo y buscaban la revolución socialista. Ejemplos incluyen las FARC, el MRTA y el FMLN. Guerrillas de derecha. Estos grupos, a menudo vinculados a intereses económicos o políticos, lucharon contra gobiernos de izquierda o movimientos revolucionarios. Un ejemplo es la Contra en Nicaragua. Guerrillas indígenas. Estos grupos han luchado por la defensa de sus territorios, culturas y derechos. Un ejemplo es el EZLN. Guerrillas narcotraficantes. Estos grupos combinan la lucha armada con el tráfico de drogas, como el Partido Comunista Militarizado, ex Sendero Luminoso, en Perú. Legados y desafíos. Las guerrillas en América Latina han dejado un legado complejo y controvertido. Algunos grupos, como el FMLN en El Salvador, han logrado transformarse en partidos políticos y participar en la vida democrática. Otros, como las FARC en Colombia, han firmado acuerdos de paz con los gobiernos, pero la implementación de estos acuerdos ha sido difícil y ha enfrentado obstáculos. Los desafíos para la paz y la seguridad en América Latina siguen siendo importantes. La persistencia de la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la violencia son factores que pueden alimentar el conflicto y la inestabilidad. La lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada también representa un desafío importante. Conclusiones. La historia de la guerrilla en América Latina es un testimonio de las profundas desigualdades sociales, políticas y económicas que han caracterizado a la región. Si bien la lucha armada ha disminuido en los últimos años, los desafíos para la paz y la justicia social siguen siendo importantes. La construcción de sociedades más justas y equitativas es fundamental para prevenir el resurgimiento de la violencia y garantizar un futuro de paz y desarrollo para América Latina.
¿Cuáles son las causas principales de la guerrilla en Latinoamérica? Las causas principales de la guerrilla en Latinoamérica son complejas y multifacéticas, pero se pueden resumir en tres grandes grupos: desigualdad social y económica, represión política e intervención extranjera. Desigualdad social y económica, la profunda brecha entre ricos y pobres, la concentración de la tierra en manos de una élite y la falta de oportunidades para las poblaciones marginadas han sido factores clave en la aparición de movimientos guerrilleros. La pobreza, la falta de acceso a la educación y la salud, y la discriminación por motivos raciales o étnicos han alimentado la frustración y la desesperación, creando un caldo de cultivo para la insurgencia. Represión política, la falta de democracia, la persecución de opositores políticos y la violación de los derechos humanos han impulsado la lucha armada como una forma de resistencia. Los gobiernos autoritarios, los regímenes militares y las dictaduras han sido acusados de utilizar la violencia y la represión para silenciar a la oposición y mantener el control. La falta de mecanismos para la participación política y la resolución pacífica de conflictos ha empujado a algunos grupos a buscar soluciones por la fuerza. Intervención extranjera, la intervención de Estados Unidos en la región, especialmente durante la Guerra Fría, ha sido vista por algunos como un factor que ha contribuido a la inestabilidad política y al surgimiento de las guerrillas. La política de contención del comunismo llevó a la intervención estadounidense en países como Nicaragua, Guatemala, Chile y Cuba, apoyando a gobiernos autoritarios y reprimiendo movimientos de izquierda. La intervención extranjera ha sido percibida como una amenaza a la soberanía nacional y ha alimentado el sentimiento antiimperialista, creando un terreno fértil para la guerrilla. Es importante destacar que las causas de la guerrilla no son uniformes en toda América Latina. Cada país tiene sus propias características y contextos históricos que han influido en el desarrollo de la insurgencia. Sin embargo, los tres factores mencionados anteriormente se encuentran presentes en la mayoría de los casos, y han contribuido a la aparición de movimientos guerrilleros en la región. ¿Cuándo comenzó la guerrilla en Latinoamérica? La guerrilla en América Latina tiene una historia larga y compleja, pero podemos identificar algunos puntos clave. Siglo XIX. Las primeras guerrillas en América Latina se inspiraron en las ideas revolucionarias de figuras como Simón Bolívar y Ernesto Che Guevara, quienes lucharon por la independencia de las colonias españolas. Siglo XX. El auge de las guerrillas modernas en la región se produjo durante la Guerra Fría, con la influencia de la Revolución Cubana de 1959. Década de 1960. La Revolución Cubana se convirtió en un modelo para muchos movimientos guerrilleros en América Latina, que buscaban derrocar a gobiernos autoritarios y establecer sistemas socialistas. Década de 1980. Algunos países de América Latina sufrieron intensos conflictos internos por cuenta del desafío que implicó la presencia y acciones de grupos guerrilleros como las FARC, en Colombia, Sendero Luminoso, en Perú, y el FMLN, en El Salvador. Por lo tanto, no hay una fecha única para el comienzo de la guerrilla en América Latina. Se trata de un fenómeno que ha evolucionado a lo largo del tiempo, con diferentes grupos, ideologías y objetivos. La influencia de la Revolución Cubana y la Guerra Fría marcaron un punto de inflexión en la historia de la guerrilla en la región. ¿Cuáles fueron las causas principales de la guerrilla en Latinoamérica? Las causas principales de la guerrilla en Latinoamérica son complejas y multifacéticas, pero se pueden resumir en tres grandes grupos: desigualdad social y económica, represión política e intervención extranjera. Desigualdad social y económica, la profunda brecha entre ricos y pobres, la concentración de la tierra en manos de una élite y la falta de oportunidades para las poblaciones marginadas han sido factores clave en la aparición de movimientos guerrilleros. La pobreza, la falta de acceso a la educación y la salud, y la discriminación por motivos raciales o étnicos han alimentado la frustración y la desesperación, creando un caldo de cultivo para la insurgencia. Represión política, la falta de democracia, la persecución de opositores políticos y la violación de los derechos humanos han impulsado la lucha armada como una forma de resistencia. Los gobiernos autoritarios, los regímenes militares y las dictaduras han sido acusados de utilizar la violencia y la represión para silenciar a la oposición y mantener el control. La falta de mecanismos para la participación política y la resolución pacífica de conflictos ha empujado a algunos grupos a buscar soluciones por la fuerza. Intervención extranjera, la intervención de Estados Unidos en la región, especialmente durante la Guerra Fría, ha sido vista por algunos como un factor que ha contribuido a la inestabilidad política y al surgimiento de las guerrillas.
La política de contención del comunismo llevó a la intervención estadounidense en países como Nicaragua, Guatemala, Chile y Cuba, apoyando a gobiernos autoritarios y reprimiendo movimientos de izquierda. La intervención extranjera ha sido percibida como una amenaza a la soberanía nacional y ha alimentado el sentimiento antiimperialista, creando un terreno fértil para la guerrilla. Es importante destacar que las causas de la guerrilla no son uniformes en toda América Latina. Cada país tiene sus propias características y contextos históricos que han influido en el desarrollo de la insurgencia. Sin embargo, los tres factores mencionados anteriormente se encuentran presentes en la mayoría de los casos, y han contribuido a la aparición de movimientos guerrilleros en la región. ¿Cuál es la diferencia entre las guerrillas de izquierda y derecha? La diferencia principal entre las guerrillas de izquierda y derecha radica en sus ideologías y objetivos políticos. Guerrillas de izquierda. Ideología. Generalmente se basan en el socialismo, el comunismo o el marxismo, que buscan la igualdad social, la redistribución de la riqueza y la eliminación de las clases sociales. Objetivos. Suelen luchar contra gobiernos que consideran injustos, autoritarios o procapitalistas. Buscan la revolución social y la construcción de un Estado socialista o comunista. Ejemplos. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, en Chile, Sendero Luminoso en Perú, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, en El Salvador. Guerrillas de derecha. Ideología. Se basan en ideologías nacionalistas, fascistas o conservadoras que buscan mantener el orden social existente, la seguridad nacional y la defensa de valores tradicionales. Objetivos. Suelen luchar contra gobiernos que consideran débiles, corruptos o procomunistas. Buscan restaurar el orden social, defender la identidad nacional y combatir la influencia de la izquierda. Ejemplos. La Contra en Nicaragua, grupos paramilitares en Colombia, grupos de extrema derecha en Brasil, Argentina y Chile. Es importante destacar que estas son generalizaciones y que existen variaciones dentro de cada categoría. Algunas guerrillas de izquierda pueden tener objetivos más específicos, como la lucha por la autonomía regional o la defensa de los derechos indígenas. De igual manera, algunas guerrillas de derecha pueden tener objetivos más moderados, como la defensa de la propiedad privada o la lucha contra la corrupción. En general, las guerrillas de izquierda y derecha se diferencian por sus visiones del mundo, sus valores y sus estrategias para alcanzar sus objetivos. Nombre de los movimientos guerrilleros. Aquí te presento algunos de los movimientos guerrilleros más conocidos de América Latina, clasificados por país. Argentina. Montoneros, organización guerrillera de izquierda que operó durante la década de 1970. Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, grupo guerrillero de izquierda que operó durante la década de 1970. Bolivia. Ejército de Liberación Nacional, ILN, grupo guerrillero de izquierda que operó durante la década de 1960. Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, partido político que tuvo una fuerte presencia en la guerrilla en la década de 1950. Brasil. ACAO Libertadora Nacional, ALN, grupo guerrillero de izquierda que operó durante la década de 1960. Vanguardia Popular Revolucionaria, VPR, grupo guerrillero de izquierda que operó durante la década de 1960. Chile. Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, partido político que tuvo una fuerte presencia en la guerrilla en la década de 1970. Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU, partido político que tuvo una fuerte presencia en la guerrilla en la década de 1970. Colombia. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, grupo guerrillero de izquierda que operó durante más de 50 años. Ejército de Liberación Nacional, ILN, grupo guerrillero de izquierda que opera actualmente. Ecuador. Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, MRT, grupo guerrillero de izquierda que operó durante la década de 1960. Ejército de Liberación Nacional, ILN, grupo guerrillero de izquierda que operó durante la década de 1960. El Salvador. Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, grupo guerrillero de izquierda que operó durante la Guerra Civil en El Salvador. Guatemala. Ejército Guerrillero de los Pobres,
EGP, grupo guerrillero de izquierda que operó durante la Guerra Civil en Guatemala. Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, grupo guerrillero de izquierda que operó durante la Guerra Civil en Guatemala. Honduras. Movimiento Cívico Hondureño, MCH, grupo guerrillero de izquierda que operó durante la década de 1980. México. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, grupo guerrillero indígena que opera en el estado de Chiapas. Nicaragua. Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, grupo guerrillero de izquierda que derrocó a la dictadura de Somoza. Contra, grupo guerrillero de derecha que luchó contra el gobierno sandinista. Panamá. Ejército de Liberación Nacional, ILN, grupo guerrillero de izquierda que operó durante la década de 1960. Perú. Sendero Luminoso, grupo guerrillero de izquierda que operó durante la década de 1980. Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA, grupo guerrillero de izquierda que operó durante la década de 1980. Venezuela. Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, partido político que tuvo una fuerte presencia en la guerrilla en la década de 1960. Esta lista no es exhaustiva, pero te da una idea de la diversidad de movimientos guerrilleros que han existido en América Latina. Cada uno de ellos tuvo sus propias motivaciones, objetivos y estrategias, y su impacto en la historia de la región fue significativo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.